¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre Guadalupe fue una versión mutilada? ¿Qué pasaría si la Iglesia lleva 500 años ocultando el verdadero propósito de esa imagen? No estamos hablando de fe ciega ni de milagros pintorescos para turistas. Estamos hablando de un código temporal impreso en fibras de cactus que desafía toda lógica científica. Mira tus manos. Ahora, imagina que alguien en 1531 dejó un mensaje cifrado para ti, específicamente para ti que vives en 2025. Un mensaje que solo podría ser descifrado con tecnología que no existiría hasta 500 años después. Suena descabellado, ¿verdad? Pero la tilma de Juan Diego mantiene una temperatura constante de 36.5 grados centígrados. La temperatura exacta de un cuerpo vivo. Durante 500 años. Ese tipo de fibra debería haberse desintegrado en 20 años máximo. Pero ahí está, intacta, desafiante, esperando. Y ahora, en 2026, algo está por cumplirse. Algo que fue programado hace medio milenio. La pregunta no es si crees o no. La pregunta es, ¿estás preparado para saber qué viene? Empecemos por lo incómodo, por lo que nadie quiere decir en voz alta. La tilma de Guadalupe no debería existir en Punton, no es una cuestión de fe, es física básica. Las fibras de maguey, el material con el que está hecha esa tela, se pudren en condiciones normales en menos de 3 décadas. Museos de todo el mundo tienen textiles prehispánicos protegidos en cámaras de nitrógeno, con humedad controlada al milímetro, y aún así se desintegran. Pero la tilma lleva expuesta al aire, al humo de millones de velas, a la humedad de la basílica, desde el siglo XVI, y no tiene ni una grieta. Durante 450 años, esa tela estuvo sin ningún tipo de protección, colgada en una iglesia donde entraban miles de peregrinos diarios tocadau, besadau, expuestau, au incienso. Cera derretida, cambios brutales de temperatura. En 1791 explotó una bomba de pólvora justo al lado de la imagen durante una misa. La explosión destrozó un crucifijo de bronce macizo que estaba cerca, dobló las rejas de metal, rompió ventanas. Pero la tilma no sufrió ni un rasguño, ni una quemadura, ni una deformación. ¿Cómo explicas eso? ¿Onda? ¿Expansiva selectiva? ¿Milagro conveniente justo cuando más se necesitaba para avivar la fe? O tal vez, solo tal vez, ese tejido no es orgánico en el sentido que entendemos. Tal vez está impregnado con algo que lo hace indestructible, algo que la tecnología de 1531 no podía producir. En 1976, un fotógrafo llamado José Astay Tansman amplificó digitalmente los ojos de la Virgen en la imagen. Lo que encontró te va a helar la sangre. En las córneas, reflejadas con una precisión anatómica imposible para el siglo XVI, hay 13 figuras humanas, 13 personas presenciando el momento exacto en que Juan Diego desplegó la tilma ante el obispo Zumárraga. Puedes ver sus rostros, sus posturas, la disposición espacial exacta de la escena. ¿Cómo puede una pintura de 1531 contener el efecto Perkin-Samson, un fenómeno óptico del ojo humano que no fue descubierto hasta el siglo XIX? Este efecto consiste en que cuando miras a los ojos de alguien, puedes ver reflejada en miniatura la escena que esa persona está observando. Pero no es solo un reflejo plano, es una imagen tridimensional con profundidad de campo, perspectiva y distorsión corneal correcta. Los pintores del Renacimiento, los más avanzados de la época, no conocían este fenómeno, ni siquiera Leonardo da Vinci lo plasmó en sus obras. Y sin embargo, ahí está en Guadalupe, con una precisión que solo se logra con fotografía microscópica moderna. Porque no es una pintura, es una fotografía, una instantánea congelada en el tiempo por una tecnología que no pertenece a nuestro plano de comprensión. Ahora viene lo más perturbador. En 1979, el doctor Philip Callahan, biofísico especializado en espectroscopía infrarroja, analizó la imagen para la NASA. Descubrió que no hay trazos de pincel en ninguno en cero. A las pruebas confirmaron que los pigmentos no corresponden a ninguna paleta conocida en la época colonial, ni minerales europeos, ni tintes vegetales mesoamericanos. Algunas tonalidades cambian de color según el ángulo de la luz, un efecto llamado iridiscencia,
que solo se logra con nanotecnología moderna aplicada a ciertos cristales fotónicos o mediante estructuras microscópicas organizadas como las que tienen las alas de las mariposas morfa. Estamos hablando de manipulación molecular de la luz. En 1531, Callahan también descubrió algo que la Iglesia nunca promocionó en la imagen original. La que apareció milagrosamente solo incluye a la Virgen. Todo lo demás, el ángel a sus pies, la luna, los rayos dorados, las estrellas del manto, fueron añadidos posteriormente por pintores humanos y se nota esas adiciones si muestran agrietamiento, pérdida de pigmento, deterioro normal, pero la figura de la Virgen, la parte original, está perfecta, como si estuviera protegida por un campo de fuerza invisible. ¿Empiezas a ver el patrón? Cada vez que la ciencia avanza, Guadalupe revela un nuevo nivel de imposibilidad. Es como si la imagen estuviera diseñada para ir soltando pistas conforme la humanidad desarrolla las herramientas para entenderlas. Un código escalonado, un mensaje en capas, una revelación programada. Y aquí está la parte que te van a negar hasta el cansancio. La Iglesia Católica no promueve estos estudios científicos, los tolera con incomodidad, porque cada descubrimiento aleja a Guadalupe de la narrativa controlada del milagro devocional y la acerca peligrosamente a algo más grande, algo que no encaja en los dogmas, algo que sugiere que hubo una intervención deliberada, calculada, con propósito específico y horizonte temporal definido. Piénsalo así. Si tú quisieras dejar un mensaje para una civilización futura, ¿cómo lo harías? No en papel, que se quema, no en piedra, que se erosiona y puede ser destruida por conquistadores o fanáticos. No en metal, que se oxida y puede ser fundido. Lo harías en un soporte orgánico, pero imposiblemente preservado. Lo harías visible pero indescifrable hasta que existiera la tecnología adecuada para leerlo. Lo harías sagrado, intocable, venerado, para garantizar que nadie lo destruyera antes de tiempo. Lo rodearías de fe ciega para que millones de personas lo protegieran sin entender que están protegiendo realmente. Guadalupe es un archivo, un disco duro biológico de 500 años de antigüedad, un dispositivo de almacenamiento encriptado que solo puede ser abierto cuando la humanidad alcanza cierto nivel tecnológico. Y en 2026 se cumple el plazo de extracción programado desde el principio. La tilma mide 1.43 metros de ancho por 1.80 de alto. Esas proporciones no son arbitrarias. Si las conviertes a proporción, obtienes casi exactamente la razón áurea, 1.618, con una desviación menor al 2%. La razón áurea es la proporción matemática que aparece en la naturaleza, en las galaxias espirales, en la distribución de pétalos de flores, en la estructura del ADN. Es la firma del diseño inteligente universal. Ahora, multiplica 143 por 180. Obtienes 25.740. Divide eso entre 500, los años desde la aparición, hasta 2031, el gran jubileo guadalupano. Te da 51.48 en redondea, 51, un número primo. Los números primos son indescomponibles, indivisibles, excepto por sí mismos, y por uno. Son los ladrillos fundamentales de las matemáticas. Los usamos en criptografía moderna precisamente porque son imposibles de hackear por fuerza bruta. Alguien usó un número primo como sello temporal, como candado matemático, como garantía de que el mensaje no sería alterado hasta el momento exacto de su apertura. Los números no mienten. Las coincidencias de esta magnitud no existen. Alguien estaba contando hacia adelante desde 1531, y tú estás viviendo en el umbral de ese cronómetro invisible, pero inexorable. ¿Qué pasa cuando llega a cero? Esa es la pregunta que nadie se atreve a formular en los pasillos del Vaticano, porque la respuesta podría invalidar 2000 años de doctrina cuidadosamente construida. Ahora hablemos del manto estrellado, ese detalle que todos ven,
pero nadie comprende realmente. La Virgen de Guadalupe lleva 46 estrellas doradas distribuidas sobre su manto azul verdoso, AN 46. Durante siglos se asumió que era decoración piadosa, simbolismo celestial genérico, para indicar que ella es la reina del cielo, hasta que en 1983, un astrónomo mexicano llamado Mario Rojas Sánchez decidió hacer algo que nadie había hecho antes: mapear esas estrellas, y lo que encontró cambió todo. Esas estrellas no están colocadas al azar, no son un patrón decorativo, representan con exactitud milimétrica la configuración del cielo sobre la Ciudad de México en la madrugada del 12 de diciembre de 1531. El solsticio de invierno de ese año, la corona boreal, la Osa Mayor en el Cisne, la constelación de Virgo, todas en sus posiciones astronómicas correctas para esa fecha específica, esa hora específica, esa latitud específica. Pero aquí viene el giro que te va a partir la cabeza. No están vistas desde la Tierra mirando hacia arriba, como cualquier persona vería el cielo nocturno. Están vistas desde arriba mirando hacia la Tierra, como si la imagen fuera un mapa celestial invertido. Un punto de vista que solo tendría sentido si quien diseñó la imagen estaba fuera del planeta, orbitando, observando desde el espacio exterior. En 1531, la humanidad ni siquiera había confirmado que la Tierra era redonda. Magallanes acababa de completar la primera circunnavegación del mundo apenas 10 años antes. Copérnico aún no publicaba su modelo heliocéntrico. La idea de que alguien pudiera ver la Tierra desde arriba era literalmente impensable. Y sin embargo, ahí está, codificado en oro sobre fibra de cactus. ¿Casualidad? Probemos más profundo. La estrella más brillante del manto, la que destaca sobre todas las demás, está ubicada exactamente sobre el vientre de la Virgen, el lugar donde, según la iconografía católica, ella porta al niño Jesús porque está embarazada. Esa estrella corresponde a la posición exacta de la estrella espiga, la más brillante de la constelación de Virgo. Virgo, la Virgen. Una constelación que en todas las culturas antiguas, desde Babilonia hasta Egipto, siempre representó a una mujer portando una espiga de trigo, símbolo de la cosecha, del renacimiento, del nuevo ciclo agrícola. ¿Por qué marcar el vientre de Guadalupe con la estrella espiga de la constelación Virgo? ¿Por qué esa redundancia simbólica tan específica? Porque no se trata de Jesús histórico, se trata de lo que viene después, de lo que está gestándose de la nueva cosecha, del nuevo ciclo que comienza cuando el anterior termina. Ahora, apliquemos precesión de equinoccios. Esto es crucial. La Tierra no solo rota sobre su eje diariamente y orbita alrededor del Sol anualmente. También tiene un tercer movimiento que casi nadie conoce, a un bamboleo lento de su eje de rotación, como un trompo que está perdiendo velocidad. Ese bamboleo completa un ciclo cada 25.776 años. Durante ese ciclo, las constelaciones van desplazándose lentamente en el cielo nocturno. Lo que hoy vemos como Polaris, la estrella del norte, dentro de 12.000 años estará en otra posición, y otra estrella será nuestro norte. Los antiguos mayas lo sabían. Los egipcios lo sabían. Construyeron toda su cosmología alrededor de estos ciclos precesionales. Sus calendarios no medían años como nosotros, medían eras, períodos de 2160 años llamados edades astrológicas, determinadas por qué constelación zodiacal está detrás del Sol durante el equinoccio de primavera. Si proyectas las estrellas del manto de Guadalupe 500 años hacia adelante, hacia 2026, ajustando por precesión, obtienes un alineamiento que solo ocurre una vez cada ciclo precesional completo. Las mismas constelaciones que estaban en el cielo en diciembre de 1531 regresan a posiciones clave, pero no exactamente iguales, ligeramente desplazadas, como si fueran la misma melodía tocada en una octava diferente. El solsticio de invierno de 2026 cae exactamente cuando el Sol cruza el plano galáctico en alineación con el centro de la Vía Láctea, un evento que los mayas marcaron como el fin del quinto Sol y el comienzo del sexto. No el fin del mundo, el fin de un ciclo cósmico de memoria colectiva, un reseteo de la consciencia planetaria. Y Guadalupe es el manual de instrucciones para ese reseteo, la guía de usuario que te explica cómo sobrevivir al cambio de frecuencia. Pero hay más,
Mucho más las estrellas del manto también forman patrones geométricos cuando las conectas con líneas imaginarias, trazos que coinciden con la arquitectura sagrada de Teotihuacán, específicamente con la disposición de la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl. Esos 3 edificios forman un triángulo, cuyas proporciones son idénticas a las que forman 3 estrellas específicas del manto de Guadalupe. Teotihuacán fue construida al menos 1000 años antes de la llegada de los españoles. Nadie sabe quién la construyó realmente. Los aztecas la encontraron ya en ruinas y le dieron ese nombre, que significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Cuando excavas bajo las pirámides, encuentras túneles que descienden a cámaras subterráneas selladas, cámaras que contienen restos de mica, un mineral que no existe naturalmente en esa región de México y que tiene propiedades aislantes electromagnéticas. ¿Para qué necesitarías aislar algo electromagnéticamente hace 1500 años? Las mismas proporciones geométricas aparecen en las pirámides de Gizeh, en Stonehenge, en Angkor Wat, en Machu Picchu, todos esos sitios megalíticos construidos con precisión astronómica, imposible para su época, todos orientados hacia fenómenos celestes que solo ocurren en ciclos milenarios, todos conectados por una red invisible de geometría sagrada que abarca el planeta entero. ¿Empiezas a ver la red? Guadalupe no es un evento aislado, es un nodo en una matriz global de marcadores temporales, un sistema de coordenadas espaciotemporales dejado por alguien que opera fuera de nuestra línea de tiempo lineal, alguien que ve el pasado, presente y futuro como un único tapiz desplegado. Ahora, presta atención a esto. La fecha de la aparición, 12 de diciembre, esconde un código numérico que nadie menciona. En el calendario juliano, usado en aquella época, ese día coincidía con el solsticio de invierno, el día más corto del año, el momento en que la luz comienza a vencer a la oscuridad. Simbólica Aumenchi, el renacimiento del sol, el retorno de la esperanza después del punto más oscuro del ciclo anual. Pero si lo miras desde la numerología pura, sin simbolismos religiosos, 12-12 suma 24. 2 más 4 es 6. El 6 es el número del carbono, el elemento base de toda vida orgánica. 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones. El número del hombre en la tradición hermética. No de Dios, del hombre, de lo biológico, de lo material encarnado en forma consciente. Guadalupe no vino a glorificar lo divino separado de lo humano. Vino a recordarte que lo divino está encarnado en lo humano, que tú eres el templo, que tú eres el portal, que la transformación no viene de afuera, viene de dentro. Y en 2026, esa activación interna alcanza su punto crítico de masa, porque 500 años en ciclos saros, los ciclos que rigen los eclipses solares y lunares, marcan el retorno de configuraciones celestes casi idénticas. Lo que ocurrió en el cielo en diciembre de 1531 volverá a ocurrir en diciembre de 2026. Mismo teatro cósmico, mismos actores estelares proyectando sus sombras sobre la Tierra, diferente audiencia, presenciando el espectáculo. Tú eres esa audiencia, y esta vez no eres espectador pasivo, eres participante activo, porque el mensaje no se lee solo con los ojos, se activa con la conciencia, y tu conciencia en 2025 es cualitativamente diferente a la de cualquier generación anterior. Tienes acceso instantáneo a todo el conocimiento humano. Puedes conectar puntos que antes estaban separados por océanos de ignorancia. Puedes ver patrones que antes eran invisibles. La pregunta que deberías hacerte no es qué significa el manto estrellado. La pregunta es, ¿quién programó esto? ¿Quién tiene la capacidad de planificar una revelación escalonada que abarque medio milenio? ¿Quién puede predecir, con 500 años de anticipación, el momento exacto en que la humanidad tendría la tecnología necesaria para descifrar el código? ¿Y por qué necesitaban que esperaras hasta ahora, hasta este preciso momento de la historia, para saberlo? Vamos al corazón oscuro de todo esto, al símbolo que todos ignoran porque resulta demasiado humano, demasiado visceral, demasiado biológico para una virgen celestial etérea, la cinta negra, atada sobre el vientre de Guadalupe. Ese detalle aparentemente menor que en la iconografía azteca del siglo XVI tenía un significado brutal
y específico, que ningún sacerdote español podía malinterpretar an embarazo avanzado. No embarazo espiritual, no simbolismo alegórico, embarazo literal, an biológico, an tercer trimestre. En 1531, cuando una mujer náhuatl llevaba esa cinta negra anudada sobre el vientre, toda la comunidad sabía de inmediato que estaba en las últimas semanas antes del parto. Era un marcador social inequívoco, un código visual, que no necesitaba palabras. Y la Virgen de Guadalupe aparece con esa cinta perfectamente atada, en la posición exacta que usaban las parteras mexicas para sostener el vientre de las embarazadas durante el trabajo de parto, lo cual significa que quien diseñó esa imagen quería que los indígenas, específicamente los indígenas, entendieran un mensaje primario sin intermediarios católicos. Ella está gestando algo que está por nacer, y no en sentido metafórico, en sentido inmediato, angente, inminente. Ahora bien, la narrativa católica oficial dirá que ese embarazo representa a Jesús en el vientre de María Ann. Pero Jesús ya nació hace 2000 años. La cronología no cierra. Si Guadalupe aparece en 1531 mostrando un embarazo de 9 meses, ¿qué está gestando? ¿Qué está por nacer? A menos que... Y aquí viene lo herético que te van a negar con todas sus fuerzas. No estemos hablando del Cristo histórico que nació en Belén, sino de un segundo nacimiento, una segunda encarnación, pero no en las nubes con trompetas angelicales y juicio final apocalíptico, sino desde dentro de la propia humanidad, desde el vientre colectivo de una especie que está pariendo su siguiente versión, que está gestando Guadalupe, una conciencia colectiva despierta, un salto evolutivo programado, el nacimiento de un nuevo tipo de ser humano que ya no opera desde la separación entre materia y espíritu, sino desde la integración total. Y 2026 es el parto, la fecha de vencimiento, el momento en que rompes fuente y ya no hay vuelta atrás. Déjame mostrarte la evidencia física que nadie quiere tocar. La imagen de Guadalupe no está pintada sobre la tilma, está impresa en ella, como una fotografía revelada químicamente, como una transferencia térmica. Las fibras del tejido nunca fueron tratadas con ningún tipo de preparación, algo absolutamente obligatorio en cualquier técnica pictórica de la época. Ningún pintor, ni el más torpe aprendiz, trabajaría sobre fibra cruda, sin aplicar antes una capa de yeso o cola, para sellar el tejido. An es técnica básica. Arte 101, an, pero en la tilma, no hay capa preparatoria. La imagen está directamente sobre la fibra desnuda. Es como si la información visual se hubiera transferido por radiación, por exposición a una fuente lumínica extremadamente intensa durante una fracción de segundo. Un destello que quemó la información en el tejido a nivel molecular sin carbonizar el material. Hay investigadores independientes que han comparado el proceso de formación con la sábana santa de Turín, otro objeto cuya creación desafía toda explicación científica convencional. Ambos objetos comparten características perturbadoras, parecen ser negativos fotográficos tridimensionales. Cuando los analizas con técnicas de imagen invertida y mapeo de profundidad, revelan información tridimensional que no es visible a simple vista, como si fueran hologramas primitivos grabados en tela mediante un proceso que la ciencia moderna todavía no puede replicar. La sábana de Turín muestra un cuerpo en estado de transformación energética. Hay estudios que sugieren que la imagen se formó durante una liberación masiva de radiación desde el interior del cuerpo, como si cada célula se hubiera convertido en una fuente de luz durante un instante. Una explosión de fotones desde dentro hacia afuera. Y si ambas, la sábana y la tilma, son registros del mismo fenómeno, no de muerte y resurrección en el sentido religioso tradicional, sino de transformación biológica a nivel cuántico, de transmutación, el paso de un estado de conciencia encarnada a otro mediante un evento energético tan potente que deja huella física en los objetos cercanos. Guadalupe sería entonces el anuncio del proceso. Turín sería la prueba de concepto de que el proceso es posible. Y 2026 sería la ejecución masiva, no para uno, sino para muchos, para todos los que estén listos, para todos los que hayan gestado internamente esa nueva frecuencia de ser. Ahora presta atención al rostro de la Virgen
míralo bien. No es europeo, no tiene la palidez de las vírgenes pintadas en España. Pero tampoco es indígena puro, no tiene los rasgos marcados de las mujeres mexicas. Es mestizo es la fusión exacta, el punto medio perfecto entre dos mundos genéticos que en 1531 todavía no se habían mezclado lo suficiente. Piénsalo, apenas 10 años habían pasado desde la conquista cuando apareció Guadalupe. La población mestiza era mínima. Los españoles y los indígenas vivían en mundos separados, casi sin contacto íntimo generalizado. Y sin embargo, Guadalupe ya muestra el rostro del futuro, el rostro de una raza nueva que tardaría generaciones en consolidarse. Como si anticipara que el destino de América no sería ni la imposición europea ni la resistencia indígena pura, sino la hibridación síntesis, el mestizaje no solo genético, sino cultural, espiritual, epistemológico, la creación de una tercera vía que no existía antes en ningún lugar del planeta. Y aquí está el detalle lingüístico que te va a romper todos los esquemas. La palabra Guadalupe no es española. Los españoles la trajeron de Extremadura, donde hay una Virgen de Guadalupe muy venerada, pero fonéticamente, Guadalupe no significa nada en náhuatl. Sin embargo, existe una palabra náhuatl que suena casi idéntica a Ancotlaxipiu, se pronuncia prácticamente igual, y significa la que aplasta a la serpiente. Los frailes españoles asumieron que Juan Diego estaba diciendo Guadalupe porque era lo único que sus oídos europeos podían procesar. Pero Juan Diego decía Coatlaxopeu, y los indígenas que lo escuchaban entendían perfectamente el mensaje real. Pero aquí está la trampa hermosa. En el contexto mesoamericano, la serpiente no es el mal, no es el demonio cristiano. La serpiente es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios civilizador, el portador del conocimiento, el maestro de las artes y la ciencia. Es el símbolo de la sabiduría ancestral, de la gnosis, del conocimiento directo sin intermediarios eclesiásticos. Entonces, cuando Guadalupe dice que aplasta a la serpiente, ¿qué está aplastando realmente? Según la Iglesia, el pecado, pero según el código náhuatl oculto en el nombre, está aplastando el viejo ciclo de Quetzalcóatl para iniciar uno nuevo. No está destruyendo el conocimiento, está fusionándolo. Está integrando la cosmogonía cristiana con la sabiduría ancestral de Anáhuac en una síntesis que solo puede nacer del mestizaje total. Está creando un tercer camino, un nuevo paradigma que trasciende la dualidad conquistador-conquistado, europeo-indígena, espíritu-materia, cielo-tierra. Y ese mestizaje, esa fusión, esa alquimia de opuestos, alcanza su madurez química exacta en 2026. 500 años de mezcla cultural, genética y espiritual en las Américas producen una generación que ya no es ni colonizador ni colonizado, ni víctima ni victimario, sino algo completamente nuevo, algo que no tiene precedente en la historia registrada de la humanidad. Una generación que nace con ADN, mezclado de todos los continentes, con mitocondrias africanas, cromosomas y europeos, genes indígenas americanos y asiáticos entrelazados en una doble hélice que es literalmente la humanidad entera condensada en cada individuo. Ya no puedes separar las razas, ya no puedes trazar líneas de pureza. Todos somos todos. El mestizaje es completo, y cuando el mestizaje es completo, la guerra racial se vuelve imposible. No puedes odiar al otro cuando el otro está dentro de ti. No puedes crear un enemigo externo cuando tu propio genoma es la prueba viviente de que no existen fronteras biológicas reales entre los pueblos. Esa es la verdadera segunda venida. No es un Mesías externo que baja del cielo, es el Cristo interno que nace del vientre mestizo de una humanidad que finalmente se reconoce como una sola familia, una sola especie, un solo organismo planetario despertando a su unidad fundamental. La cinta negra sobre el vientre de Guadalupe no anuncia el nacimiento de un niño individual, anuncia el nacimiento de una nueva humanidad colectiva. Y tú, si estás leyendo esto ahora, eres parte del parto. Quieras o no, consciente o inconsciente, eres una célula del cuerpo que está naciendo, una neurona de la conciencia que está despertando. La pregunta es, ¿vas a nacer dormido o despierto? ¿Vas a salir pataleando y llorando
como un bebé inconsciente, o vas a emerger con los ojos abiertos, respirando conscientemente, listo para lo que viene? Ahora vamos a la parte que realmente asusta, a la evidencia que destruye 500 años de narrativa controlada, y te muestra que Guadalupe no fue el primer contacto, fue el recordatorio de algo mucho más antiguo. Fue la actualización de un protocolo que ya existía en este continente desde mucho antes de que los europeos siquiera supieran que América existía, mucho antes de que Hernán Cortés pisara las costas de Veracruz, mucho antes de que el catolicismo cruzara el Atlántico con sus cruces y sus espadas. En Mesoamérica ya existía una tradición milenaria de vírgenes morenas asociadas con cerros sagrados, manantiales de agua y nacimientos de luz Tonantzin, la madre de los dioses, nuestra venerada madre, adorada precisamente en el cerro del Tepeyac, el mismo lugar exacto donde supuestamente se apareció Guadalupe. Misma montaña, a mismo culto, a diferente nombre, diferente ropaje, a misma esencia. La Iglesia Católica te dirá que fue una sustitución evangelizadora inteligente, que los frailes colocaron estratégicamente a Guadalupe en el sitio de Tonantzin para facilitar la conversión de los indígenas, que fue un truco psicológico, marketing religioso, sincretismo conveniente, pero eso es mentira, y la prueba está en los propios documentos de los cronistas españoles. Fray Bernardino de Sahagún, el franciscano que dedicó su vida a documentar la cultura náhuatl, antes de que desapareciera, se quejaba amargamente en sus escritos de que los naturales seguían acudiendo al Tepeyac, diciendo que iban a ver a Tonantzin, no a la Virgen de Guadalupe, no a María Tonantzin. Décadas después de la aparición, generaciones después, los indígenas no habían cambiado su devoción, simplemente habían actualizado la interfaz visual. Reconocían que era la misma entidad, el mismo arquetipo, la misma presencia que siempre había habitado ese lugar, solo que ahora llevaba túnica cristiana en lugar de falda de serpientes. ¿Por qué? Porque sabían algo que los españoles no podían entender, que los lugares tienen memoria, que ciertos puntos geográficos del planeta son nodos de poder, portales en intersecciones entre dimensiones donde el velo se adelgaza y lo invisible se vuelve visible. Y el Tepeyac es uno de esos nodos. Ahora, mira el cerro del Tepeyac desde arriba, desde una imagen satelital moderna de alta resolución. La forma geológica del cerro no es natural. Dibuja una silueta que los geólogos llaman formación de impacto, como si hace miles de años, mucho antes de que existieran los aztecas o cualquier civilización registrada en el Valle de México, algo masivo hubiera caído ahí, algo que dejó una marca permanente en la corteza terrestre. Las lecturas magnéticas de la zona muestran anomalías inexplicables, desviaciones en el campo magnético terrestre que no tienen correlato con la geología superficial. Hay registros históricos, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, de luces extrañas sobre el Tepeyac en esferas luminosas, destellos que aparecen y desaparecen sin fuente aparente, fenómenos que los antiguos mexicanos interpretaban como manifestaciones divinas y que hoy seguimos sin poder explicar. ¿Qué hay bajo el Tepeyac? ¿Qué fue lo que los pueblos originarios percibieron como sagrado en ese sitio específico durante milenios? ¿Por qué construyeron ahí un templo a Tonantzin mucho antes de que llegaran los españoles? ¿Y por qué Guadalupe eligió manifestarse exactamente ahí, en ese mismo punto, y no en cualquier otro de los miles de cerros que rodean la Ciudad de México? Porque el Tepeyac es un marcador, un punto de anclaje energético, una estación repetidora, y Guadalupe es el protocolo de activación para el ciclo que comienza en 2026. Ahora, conectemos todos los puntos con una línea que nadie quiere trazar. En diciembre de 2025, justo ahora, mientras escuchas esto, estamos a 13 meses exactos del aniversario número 495 de la aparición. Faltan 5 años para el gran jubileo de 500 años en 2031, han 5 años. 5 es el número sagrado de Quetzalcóatl en la cosmología mexican, el ciclo venusino. El planeta Venus completa 5 ciclos sinódicos cada 8 años terrestres. 5 y 8. Los números del Renacimiento. 8 años antes de 2026 fue 2018. ¿Qué pasó en 2018?
¿Qué cambió todo? La NASA confirmó la existencia de agua líquida en Marte, no hielo. Agua líquida fluyendo estacionalmente, lo cual significa que Marte no está muerto, está dormido y puede despertar. También en 2018 se descubrió Oumuamua, el objeto interestelar con forma de cigarro que atravesó nuestro sistema solar, acelerando de una manera que ningún cometa conocido acelera, sin emisión de gases en sin cola, sin ninguna explicación astrofísica convencional. Dos científicos de Harvard, el departamento de astronomía más prestigioso del planeta, publicaron un paper sugiriendo seriamente que Oumuamua podría ser una sonda artificial de origen extrasolar. La comunidad científica los ridiculizó, los acusaron de sensacionalistas, pero los datos siguen ahí. Un objeto anómalo que desafía las leyes conocidas, que apareció de la nada, que aceleró sin propulsión visible, y que salió del sistema solar dejando más preguntas que respuestas. Oumuamua, palabra hawaiana, que significa mensajero, que llega primero, o en otra traducción más literal en explorador, que llega desde el pasado distante. Llegó en 2017, 8 años antes de 2025, 5 ciclos venusinos antes del punto crítico. El mensajero que llega primero para verificar que el receptor está listo para la transmisión completa. ¿Coincidencia? A estas alturas del video, ya deberías haber entendido que las coincidencias de esta magnitud no existen. Todo está conectado, todo está programado, todo apunta hacia 2026, como el momento de convergencia. Guadalupe codificó en su imagen un mapa estelar que señala hacia 2026. En 2017 pasó Oumuamua. 8 años antes, han 5 ciclos venusinos exactos. El mensajero que verifica la ruta. ¿Mensajero de quién? De quienes dejaron Guadalupe como señal. De quienes han estado monitoreando el desarrollo de la humanidad desde mucho antes de que tuviéramos historia escrita. De quienes programaron el despertar para que ocurriera exactamente cuando la especie humana alcanzara el nivel tecnológico y de conciencia necesario para no autodestruirse con el conocimiento que está por revelarse. Porque aquí está la verdad final que la Iglesia Católica jamás va a admitir en un documento oficial. An Guadalupe no es un milagro católico. Nunca lo fue. Es un artefacto de contacto, una tecnología de comunicación transtemporal, disfrazada de devoción mariana para garantizar su preservación a través de los siglos más oscuros, violentos e ignorantes de la humanidad. Piénsalo estratégicamente. Si tú fueras una inteligencia superior queriendo dejar información crucial para una especie primitiva que aún no está lista para recibirla, ¿cómo lo harías? No puedes dársela directamente porque la usarían mal, la convertirían en arma, en herramienta de dominación. Necesitas un mecanismo de liberación temporizada, un candado que solo se abre cuando ciertas condiciones se cumplen. Entonces, lo envuelves en religión, lo haces sagrado, intocable. Lo rodeas de fe ciega y ritual devocional para que millones de personas lo protejan durante siglos sin entender que están protegiendo realmente. Y programas el código para que solo pueda ser leído cuando exista la tecnología adecuada y la conciencia colectiva haya evolucionado lo suficiente para no hacer mal uso de la información. Y ahora, en 2025, la humanidad finalmente tiene telescopios espaciales que pueden ver el nacimiento de galaxias, inteligencia artificial que puede procesar patrones en cantidades masivas de datos, secuenciación genética que revela tu linaje ancestral completo, física cuántica que demuestra que el observador afecta lo observado, comunicación instantánea global que permite que un descubrimiento en Japón llegue a México en menos de un segundo. Finalmente estamos listos para leer el manual de instrucciones completo. 2026 no es el fin de nada, es el comienzo de la lectura real, el momento en que dejas de arrodillarte ante la imagen como un devoto ignorante y empiezas a descargar activamente su contenido como un receptor consciente, el momento en que dejas de rezar pidiendo milagros externos y empiezas a activar la tecnología interna que siempre estuvo ahí, dormida, esperando la señal de activación, y esa señal llega en 2026, como estaba programado desde el principio, como fue marcado en las estrellas del manto,
como fue codificado en la geometría de la tilma, como fue sellado con números primos y proporción áurea, para que ninguna generación anterior pudiera abrirlo antes de tiempo. El cronómetro está corriendo. La cuenta regresiva ya empezó, y tú estás aquí, ahora, escuchando esto, porque de alguna manera, tu frecuencia interna resonó con la frecuencia de este mensaje. Eso no es casualidad. Eso es sincronización. Estás siendo llamado, activado, preparado. La pregunta final, la única que realmente importa en este momento de la historia, ¿estás listo para recibir? 500 años, en 5 siglos completos de espera, 100 generaciones que nacieron, rezaron ante esa imagen, murieron y se convirtieron en polvo sin saber que eran piezas de un mecanismo temporal más grande que cualquier vida individual. Pero tú, si lo sabes, ahora lo sabes. Guadalupe nunca fue tu salvadora celestial, es tu alarma despertador. Y el cronómetro marca 2026, como el momento en que suena a todo volumen. Ya no puedes apretar el botón de repetir. Ya no puedes darte la vuelta y seguir durmiendo. El ciclo se cierra en él. Parto comienza. Y no hay anestesia para este nacimiento. Lo que hagas con esta información en los próximos meses define de qué lado de la historia terminarás cuando se escriban los libros sobre esta era. Puedes cerrar este video ahora mismo, volver a tu rutina programada, fingir que nada de esto te concierne, seguir consumiendo contenido vacío hasta que el tiempo se te acabe. O puedes empezar a prestar atención real a los signos que están en todas partes, a las sincronicidades que se multiplican, a esa voz interior que siempre supo que algo más grande estaba en juego y que finalmente tiene palabras para nombrarlo. No compartas esto con cualquiera. Hay información que solo debe llegar a quienes están listos para recibirla sin destruirse en el proceso. Tú llegaste hasta aquí, aguantaste hasta el final. Eso ya dice algo sobre tu frecuencia, sobre tu nivel de preparación. Actúa en consecuencia. Nos vemos del otro lado de 2026. O no, depende de cuánto estés dispuesto a despertar antes de que la alarma deje de sonar.